Historia de la Sagrada Pasión, sacada de los 4 libros del Evangelio por el Padre Luis de la Palma. Capítulo 7. De los motivos de tristeza que tuvo nuestro Salvador. Grandes fueron sin duda los motivos de tristeza que tuvo el Salvador, pues supuesto que Él no quiso estorbarlos, sino darles licencia para que obrasen en Él lo que pudiesen. Tuvieron de suyo tanta eficacia e hicieron tan impresión en su corazón, que pudo decir el mismo Señor que le habían traído a punto de muerte, porque primeramente sentía el cansancio y fatiga corporal del trabajo de aquel día, porque en él vino desde Betania a Jerusalén. Había celebrado con sus discípulos la Pascua y cena del Cordero legal, lavado de los pies, dando ejemplo de profundísima humildad y de regaladísimo amor. Había instituido el Santísimo Sacramento y comulgándolos de su mano a todos, habíales hecho después un largo razonamiento y sermón en que derramó las riquezas de su caridad, procurando por todos los medios posibles consolarlos y animarlos. Llamábalos hijuelos míos, amigos míos, mi escogidos, compañeros de mis trabajos y tentaciones, y más unidos e incorporados conmigo, que los sarmientos lo están con su vida. Decíales que los trabajos habían de ser breves, el gozo grande, el consolador maestro y abogado que les había de enviar, para que estuviese con ellos para siempre, no menos que el Espíritu Santo, que él iba delante peleando y recibiendo en su cuerpo las heridas, y ellos con esta ayuda habían de alcanzar una gloriosa victoria del mundo, y finalmente que él se volvía a su Padre, y que esto era un bien tan grande, que si ellos le amaban y querían bien, habían de tener y mostrar mucho contento de ello, principalmente que iba a aparejarles el lugar para venir otra vez por ellos y colocarlos en las mansiones eternas. Y en todo este discurso se mostraba como olvidado de sí y cuidadoso de ellos, escondiendo su pena por no aumentar la de ellos y derribar su flaqueza con el peso de tanta tribulación que fue oficio de grande y entrañable caridad. Había también sufrido a Judas cerca de sí, en una mesa y en un plato, y había peleado con la dureza de su corazón, ya con palabras disimuladas, ya con otras más claras y manifiestas, ya con obras y muestras de particular regalo y amor, sin poder vencerle, ni hacer mella en él, lo cual le daría tanta pena como suele dar naturalmente la presencia de los enemigos y traidores, y por esto diferentes veces y por diferentes maneras declaró aquella noche este sentimiento, hasta venir a mostrar en lo que fuera congoja y turbación. Habíase también despedido con suma ternura y dolor de su Santísima Madre, y la compasión con que ella quedaba, la llevaba él atravesada en el corazón, y en todas estas cosas había procurado reprimirse y hacer rostro a las penas y disimular lo que pasaba dentro de sí por consolar a los suyos, cumplir con las obligaciones de aquella cena postrera, mas como la tristeza encerrada hace más fuerza al corazón que la padece, y naturalmente busca por dónde desfogar para tener algún alivio y descanso. Cuando el Señor se vio en la soledad del huerto y desobligado de cumplir con los 8 discípulos que dejaba a la entrada de él, dio lugar a la tristeza para que se declarase y al corazón para que descansase y se regalase con el amor y lealtad de los 3 discípulos más queridos, y así se declaró con ellos diciendo: triste está mi ánima hasta la muerte. Y no era consideración de menos dolor ver el odio y mala voluntad de sus enemigos
de la cual nacía no solo el darle la muerte, sino el haber buscado y hallado tantas trazas e invenciones de injurias y de tormentos, y haberle tratado en medio de sus angustias con tanta mofa y risión, porque esto era como que gente que veía la suya, y que triunfaba de él, como decaído y desamparado de Dios, y que decía lo que en su nombre había dicho el profeta en el Salmo. Deum delinquit eum persecimini comprendite, un quamons esquincriptia. Este sentimiento de verse debajo de sus enemigos, y que se había llegado la hora en que ellos a toda su voluntad ejecutasen su odio en él. Representaba el Salvador a su eterno Padre para llamarle en su ayuda cuando decía: Vide Domini afflicton in me, quinium erectus it in minicus. Y si el oír bramar un león o un toro pone miedo y pavor aún a los que están en seguro, imaginando lo que haría si pudiese la fuerza natural de aquella bestia, cuánto mayor pavor y congoja causaría en el Salvador verse cercado de otras y tan libres y desembarazadas para hacer a su gusto salto en él, porque verdaderamente aquel pueblo suyo y regalado se volvió contra él como un león en esta ocasión, como lo había significado el profeta que dijo: Factes mini hereditas mi qui sileoin salvader dincon irame vocem. Y de este odio y mala voluntad de los príncipes y poderosos del pueblo se había dicho también aquella profecía del Salmo: Circunderum me vitulum multi, tauri pingis observarum mi, apermum sum sucut leo rapins rugens. Pues esta mala voluntad de sus enemigos, que habían de ser sus jueces, y todas las trazas y consejos que habían de tomar para sus condenaciones, las conoció el Señor antes clara y distintamente, y como cosa que muy especialmente le había de causar pena y dolor, tuvo el Espíritu Santo cuidado de ponerlo muchos años antes por el profeta que dijo: Tu autem demonstracti mihi, cognovi tuc ausendisti mihi studiarum, ego quasi agnus mansuetus, qui portatur ad victimam. Conoció también el Señor que, estando cercado de tales enemigos sin poder huir ni escapar de ellos, había de ser desamparado de los amigos y conocido sin tener quien le mirase, ni le abonase entre tantas calumnias, ni volviese por él entre tantas acusaciones, ni procurase su vida, ni se doliese de su muerte, de lo cual se quejaba él cuando decía: Consideravam adectaram, videvam non ad qui conocit vid me, purifugat me, non et qui recurat anima mim. Pues cuánta congoja y desmayo haya causado en su bendito corazón este desamparo de los amigos y violencia de los enemigos. Él mismo lo declaró en el Salmo cuando dijo: Sicut et equafusum dispersa san omnia osemi factum et scurmin tanguam quad licusen in medio ventris mei. Sobre todo, la era causa de suma tristeza la muerte, que tenían tan presente y tan cercana, y muerte tan dolorosa y afrentosa y tan vivamente conocida por él, porque muy distintamente y en particular se le representaban todos los tormentos que había de padecer, y aprendía perfectísimamente con aquella su imaginación nobilísima tan crueles dolores como se aparejaban para el más delicado de los cuerpos, la cual imaginación suele muchas veces afligir y turbar más que la misma muerte, y por eso a los que son condenados a ella solemos cubrirle los ojos
porque no vean el instrumento que les ha de quitar la vida. Y procuramos con buenas pláticas y razones divertirlos de la imaginación de este pensamiento, usando con ellos de este género de misericordia, porque juzgamos que no es tan penoso el recibir la muerte como el esperarla y temerla. Pero el Salvador, que por nuestro amor no quiso en sus dolores ningún alivio, acometió cara a cara una muerte tan cruel, y quiso no solamente padecer en el cuerpo, sino que las aguas de las tribulaciones entrasen también hasta lo interior de su alma. Como estaba escrito, Quaniam intraverunt aquatusci del anima en mí, pues para esto dio lugar a su pensamiento y empezó a discurrir en el discurso y proceso de su pasión, y circunstancias de ella, como en cosa que tenía tan presente, a la vista de su entendimiento, y tan cercana a la ejecución. Miraba con cuánta pasión los injustos jueces, con color de justicia, habían de prender la misma justicia, y con cuánta soberbia los fieles gusanos habían de desacatar al Rey de todos los siglos, y con cuánto atrevimiento los esclavos del pecado habían de atar al Señor de la verdadera libertad. Pensaba con cuánto tropel y deshonra le habían de llevar a casa del príncipe de los sacerdotes, por las calles públicas de Jerusalén, donde él había obrado tantas maravillas, y como los sacerdotes, ciegos de su codicia y ambición, habían de solicitar testigos para que dijesen falso testimonio contra él. Pusósele delante, como habían de mandar a sus ministros, que la escupiesen y se le burlasen y le diesen bofetadas, y como los desventurados hijos de ira habían de emplear la suya en herir afrontosamente al Señor de la Majestad. Vio cómo había de ser entregado a Pilatos y al pueblo gentil, y cómo el presidente, por vanos respectos del mundo, le había de remitir al rey Herodes, y cómo había de ser mofado y tenido por loco de sus cortesanos, y cómo vuelto a Pilatos había de ser azotado y entregado a los soldados agente de guerra, para que con escarnio y baldón de burlas coronasen de espinas al Rey verdadero. Y discurriendo más adelante, vio cómo le habían de sacar condenado de casa de Pilatos con público pregón, y con la cruz a cuestas, y cómo entre tanta multitud de gente que se había de hallar a este espectáculo, había de encontrar con las santas mujeres que le habían seguido y regalado en su vida, y entre ellas había de ver a su afligida madre, y no pudo ser, sino que en este pensamiento se enterneciese y le traspasase agudamente la tristeza y dolor de su corazón. Y llegando con la consideración al monte Calvario, vio la manera en que había de ser crucificado, y como aquellos ministros de la justicia y crueles ejecutores de ella le habían de levantar puesto en la cruz, desnudo delante del acatamiento divino y de toda la corte del cielo, y delante de su bendita madre, y en los ojos y a vista de todo el mundo, en medio de dos salteadores, pusósele delante aquel intenso dolor, en que más de 3 horas había de estar colgado en la cruz, desamparado de los amigos y encarnecido de los enemigos, y que finalmente a vista de su eterno Padre y en presencia de su Santísima Madre, había de venir a expirar en el tormento, y con la viva presentación de una muerte con tantas circunstancias de afrenta y dolor, fue tanto el que sintió en su corazón, que de espanto de él empezó a temblar y temer, y desmayársele el corazón, y deshacérsele como cerca en la fuerza de la tristeza. Copit paviri taderi, onstistari mastusese. Y para descansar con sus 3 amados discípulos les dijo: triste está mi ánima hasta la muerte, congojas tengo y tristezas como de muerte. Siento penas y apreturas que bastan a dar la muerte.
sufriós un poco aquí, yo os lo ruego, y perseverad conmigo, y velad, y estad despiertos, y hacedme en este aprieto buena compañía. Capítulo número 8. De otras causas más secretas de la tristeza de nuestro Salvador. Aunque todas las causas que hemos dicho eran motivos de suma tristeza y dolor, no fueron con todo esto parte para que el Salvador no se ofreciese prontamente a la muerte por la obediencia de su Padre y salud de los hombres, como se había ofrecido desde el primer instante de su concepción. Y con todo eso, mirando la carga que tomaba sobre sus hombros, se puso en agonía y perseveró haciendo más larga su oración hasta sudar de pura congoja la sangre de sus venas. Porque el negocio que emprendía de pacificar los cielos y la tierra, reconciliar los hombres con Dios, pagar por los pecados de todo el mundo, satisfacer a la divina justicia y hacernos propicia su misericordia, vencer el demonio, despojar el infierno y abrir camino y puerta para el cielo, era negocio de tanto peso y cuidado que ponía en más congoja el amoroso corazón de nuestro Salvador, que los mismos tormentos y deshonras que en lo que fuera había de padecer. Y de aquí podemos sacar algunos de los motivos y causas más secretas que tuvo el Salvador en su oración, de tanta tristeza y agonía. La primera causa fue la grandeza de su amor, porque su dolor fue a la medida de su amor, y así como no se puede comprender del todo su amor, tampoco su pena y dolor, porque es así, que en siendo criada aquella ánima santísima e infundida en su cuerpo en el vientre virginal de Nuestra Señora, luego vio tan claramente como ahora la divina esencia, y en viéndola juzgó ser digna de toda honra y servicio, y así lo deseó con inefables fuerzas de amor, que le fueron dadas para amar más, como también vio todas las ofensas que los hombres habían hecho contra Dios, desde el principio del mundo y las que habían de hacer hasta la fin de él. Fue tan entrañable su dolor de haber ofendido a la divina majestad. Cuán grande era el deseo que tenía de verla servida, y como no hay quien pueda alcanzar la grandeza de este deseo, tampoco hay quien pueda alcanzar la grandeza de aquel su dolor. Y así leemos de algunos que tanto arrepentimiento tuvieron de haber pecado, que no pudiendo caber en ellos tanto dolor, perdieron la vida. ¿Qué dolores obró en ti, Señor, aquel amor sin medida, que a Dios y a los hombres tuviste? Pues que una centela de este amor infundido en los corazones de aquellos les apretó tanto, que los hizo reventar como pólvora. A esta primera causa del amor de Dios es consecuente otra del amor grandísimo que tenía este Señor a los hombres, y como Él solo había conocer y estimar dignamente cuán grande mal es estar en desgracia de Dios, es estar en desgracia de Dios, y haber de carecer para siempre de su gloriosa vista y compañía. Así se congojaba sobremanera de ver a los que él tanto quería, en tan grave y manifiesto peligro, de manera que ver a Dios ofendido y a los hombres perdidos por el pecado era cuchillo de dos filos, que entrañablemente lastimaba su corazón por el amor que a él tenía por sí, y a los hombres por él, deseando la satisfacción de la honra divina y el remedio de los hombres, aunque fuese muy a su costa. Porque si el apóstol dice de sí que le consumía más la solicitud y cuidado de las iglesias, que le fatigaba allá dentro, que todos los trabajos y persecuciones que padecía por de fuera, y que cuando alguno flaqueaba él se enflaquecía, y cuando era escandalizado él se abrazaba, ¿qué padecería dentro de sí aquel Señor,
que tenía tanto mayor caridad que el apóstol? Demás de este dolor que atravesaba el corazón de Cristo nuestro Señor, de ver a Dios ofendido y a los hombres condenados, había otro, que no le causaba menores congojas, el cual era haberse hecho cargo de todos los pecados de los hombres, para satisfacer las injurias de su Padre, que estaba ofendido, y pagar las deudas de sus hermanos, que estaban condenados. Oh Jesús benditísimo, que verte de fuera atormentado quiebra el corazón de cristiano, a verte dentro de quebrantado con algunos dolores, ni hay vista ni fuerza que lo pueda llevar. Isaías dice: cada uno de nosotros se perdió por su camino, y el Señor puso sobre su Mesías los pecados de todos. Y esta sentencia tan rigurosa de la divina justicia, tu amor, Señor, la tuvo por buena, y echaste sobre tus cuestas y te hiciste cargo de todos los pecados, sin faltar uno, que todos los hombres hicieron y hacen ha de hacer, desde el principio del mundo hasta que se acabe, para pagarlos tú, Señor, y amador nuestro, con dolores de tu corazón. Pues ¿quién podrá contar el número de estos dolores? Pues no hay quien pueda contar el número de nuestros pecados, mas hay quien otra consideración, que ensalza sobremanera la divina misericordia, y descubre otra vena de la tristeza y congoja de este día. Y es que no solamente quiso el Señor pagar como fiador por culpas ajenas, sino como si él mínimo fuera el culpado y los pecados fueran suyos propios, porque los fiadores, aunque pagan por aquellos a quien fían, pero pagan como por extraños, y no se les pega desbordora de los delitos ajenos. Y créceles mucha honra, porque pagan lo que no debían, mas el Señor se hizo tan uno con nosotros, como es la cabeza con su cuerpo, y por esta razón quiso que las culpas nuestras se dijesen culpas suyas, y no solamente pagarlas con su sangre, sino pasar vergüenza y confusión por ellas. Y sin duda que fue muy grande la que nuestro Salvador padeció por nuestros delitos, y que fue gran parte de la congoja que tuvo a la entrada de su pasión, cuando se hizo cargo y se ofreció a pagar por ellos. Esto quiso él significar por el profeta, cuando dijo: Tota die verecum dia mea contra mi ist, confusio faciae moi copercut mi. Y en otra parte dice: Operuit confusio faciem mi. Y representando a su eterno Padre esta congoja como una de las mayores que padecía, dice así: Tu sis improperum mium, confusión en mí o reverencia mía. Y aquí se nos descubre un nuevo argumento de la humildad y caridad de Cristo nuestro Señor. Porque siendo nuestros pecados tan feos y pasando Él tanta vergüenza y confusión, en interceder por ellos, intercedió y abogó por ellos con profundísima humildad y ardentísima caridad, como si fueran suyos propios. Suele acaecer que cuando un hombre comete algún delito infame, sus amigos y deudos le desconocen y desamparan, porque no se les pegue el mal olor de aquella infamia. Y si hay alguno tan padre o tan amigo que quiera dar algún paso en su negocio, entra siempre abominando del hecho y mostrándose muy libre y ajeno de él. Pero este benignísimo Señor y amador nuestro, cubierto su rostro de vergüenza por las abominaciones que nosotros cometimos, no se desdeña ante el tribunal de la divina justicia de reconocernos y confesarnos, no solo por amigos, por deudos, por hermanos y por hijos, sino también por sus miembros y por cuerpo suyo, cuya cabeza es Él. Y de ahí es que no solamente ruega y negocia que seamos perdonados, sino que también se ofrece, como si fuera el malhechor, a pagar la pena que merecimos.
Y por eso, aunque 3 veces pidió en su oración que si era posible pasase de él aquel cáliz de su muerte sin beberle, pero bien veía que estaba lejos de alcanzar su petición, por razón de los pecados de que se había hecho cargo, y que por esta causa los llamaba y tenía por suyos, según lo que el Salmo estaba escrito en su persona. Longea salute mea verba delectorum meorum. Pues cuál congoja fue la tuya, Señor, en este paso, pues te hizo sudar la sangre de tus venas. Y qué vergüenza pasarías, siendo tan honesto, cuando vieses relatar en el acantamiento de Dios cosas tan feas, haciéndosete el cargo a ti, como si fueran culpas tuyas. Ay de nosotros, ¿y por qué las hicimos? No parece que podían ser mayores las congojas de nuestro Salvador. Si no las hicieran, creen nuestro desagradecimiento y mala correspondencia, que es la cosa que más aflige a los que hacen beneficios y tienen amor, porque el ver que había de haber tantos que no conociesen ni estimasen, ni agradeciesen este beneficio, ni aprovechasen de remedio tan costoso, y que después de haber dado su sangre para medicina de nuestras dolencias y para hacer lejía con que purificar nuestras manchas, hubiese con todo eso tantos que por no curarse muriesen esto malmente, y tan pocos que lavasen sus vestidos en la sangre del Cordero. Esto era una cosa que lastimaba el corazón de este Señor, más de lo que con palabras se pueden declarar. Aquí sintió de nuevo los pecados de los hombres, como de gente que pisaba su sangre y despreciaba su amor, y desestimaba sus beneficios, y mucho más los pecados de aquellos que por ser cristianos o religiosos, o por haber recibido mayores don de Dios, era mayor y más feo su agradecimiento. Y si los que mucho aman se afligen notablemente cuando les responden con desamor, dinos, Señor, ¿qué sentiste cuando teniendo tanto amor a los hombres viste en ellos tanto desamor, tanto olvido y desagradecimiento? De más de lo dicho, tuvo el Señor otro motivo de dolor, que declara mucho su amor y para nosotros es de mucho consuelo, porque vio claramente los caminos que habían de llevar sus escogidos para conseguir el fruto de su redención. Allá se representaron muy en particular y por menudo sus tentaciones y luchas, sus ayunos y vigilias, sus persecuciones y penitencias, sus trabajos y cansancios, sus injurias y deshonras, y sus dolores y martirios. Todas estas cosas no las miró como ajenas, sino como pasiones propias suyas, porque en la verdad le tocaban de muchas maneras. Lo primero porque eran pasiones de sus miembros, y por eso ese título era suyas. Lo segundo, porque ellos las habían de padecer por su amor y por no negarle ni ofenderle a él. Lo tercero, porque los mismos perseguidores y tiranos habían de perseguir y atormentar a los justos por su respeto, y porque le seguían y servían a él, por todo lo cual benignísimo y fidelísimo Señor se hacía cargo de todas estas pasiones, como si fueran suyas, y las padeciese él. ¿Por qué si a Saulo, cuando perseguía a sus fieles, le dijo, ¿por qué me persigues? De la misma manera pudo decir que las piedras de San Esteban le herían, y el fuego de San Lorenzo le quemaba, y todas las otras congojas de sus santos le afligían, las cuales él sabía, y penetraba mejor que otro ninguno, y las aceptó este día, y las ofreció al Eterno Padre en su oración, no sintiendo menos los trabajos de su cuerpo místico,
que sentía los de su mismo cuerpo natural. Gracias por haber llegado hasta el final de estos capítulos. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios. Y te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad.